Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a tener la clase de antropología filosófica de manera virtual debido a la medida de fuerza que está tomando la Universidad Nacional de Cuyo, los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, en protesta por la crítica situación en la que se encuentra desgraciadamente la universidad debido a los recortes presupuestarios propuestos por el gobierno nacional y que implican un claro ataque al sistema educativo y científico del país. Eh, Hoy estoy grabando el día 10 de abril, que es justamente el día del investigador científico en conmemoración de Bernardo Hussein. Quería compartirles como inicio del día de hoy una frase de justamente este famoso premio Nobel argentino, Bernardo Hussein, que dice lo siguiente: la disyuntiva es clara, se cultiva la ciencia y la investigación y el país es próspero y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. A partir de esta cita de justamente este premio Nobel argentino, Bernardo Hussein, me gustaría comenzar la clase de hoy tratando de transmitir la importancia del sistema científico, del sistema educativo nacional, de las universidades, de todas las funciones de la universidad pública y gratuita argentina, que son justamente la educación, la investigación y la extensión, por lo que no queda otra más que justamente tratar de mostrar nuestra desconformidad en relación con la situación en la que nos encontramos hoy en día. Y justamente por eso hemos decidido en el programa de Antropología Filosófica trabajar algunos conceptos que tienen que ver con algunas ideas que forman parte del sentido común y que muchas veces nosotros no conocemos cuál es el origen y cuál es su problematicidad. Como nosotros habíamos visto, o seguramente con la profesora Servoski habían visto en clases anteriores, eh, el tratamiento del hombre de la antropología filosófica siempre es problemático. Es problemático porque se lo hace desde el punto de vista de la filosofía, cuya característica principal es justamente ser la de un pensamiento fundamentalmente crítico. En este sentido, hay un concepto que se ha instalado en nuestra época actual, que muchas veces nosotros lo utilizamos sin darnos cuenta, forma parte del sentido común, que es justamente el concepto de individuo. Es decir, generalmente nosotros pensamos en términos individuales, consideramos que el individuo es, en cierta manera, una concepción natural del hombre, cuando en realidad el concepto de individuo, y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, es en realidad una construcción de carácter histórico social. Es decir, que el concepto de individuo no necesariamente es algo dado por sentado, sino que posee un sentido que es posible problematizar. Para problematizar justamente este concepto de individuo, nos vamos a valer de un texto de un autor argentino que se llama Mario Heller. Ahora les voy a presentar brevemente un PowerPoint para que vayamos hablando un poquito acerca del texto de Mario Heller. El texto de lectura obligatoria es Individuo, Persistencia, Unidad Moderna. Los capítulos que vamos a trabajar hoy son el capítulo 1 y el capítulo 2. El contenido de estos dos capítulos está justamente relacionado con la idea de individuo como eh, modelo histórico de la época moderna, cómo esta idea de individuo se va configurando y va constituyendo la base de la conformación social y política de los estados modernos y cómo se encuentra en la base de distintas concepciones y justificaciones de carácter político. Para eso vamos a comenzar a partir de la primera parte del texto que trata acerca del individuo como concepto problemático. La primera parte del texto ya Mario Heller nos va a indicar que los términos de individuo y modernidad son problemáticos. ¿Por qué son problemáticos? Porque siempre estos conceptos, tanto individuo como modernidad, son redefinidos en función de los cambios históricos en los cuales
se van sucediendo distintas configuraciones, ¿no? Em, Siempre el concepto de individuo y modernidad están relacionados con una determinada praxis social, esto es, con un conjunto de relaciones sociales que van definiendo o redefiniendo estos conceptos en función de justamente esta configuración. Cuando se producen conflictos de carácter político, ideológico, filosófico, estos términos normalmente son redefinidos, son reconceptualizados y por lo tanto siempre entra en discusión qué es justamente el concepto de individuo, qué significa la palabra individuo y qué significa la palabra modernidad. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros hacemos una visión histórica, cuando nosotros construimos una concepción nueva, tendemos a reformular o a reconfigurar las concepciones anteriores y tratamos de darle un sentido nuevo a conceptos como individuo, sociedad, Estado o época moderna. Sin embargo, Mario Heller va a señalar que esta idea de individuo es propiamente una idea puramente moderna. Esto no quiere decir que antes no había individuos en las épocas anteriores, pero sí que la configuración de la definición de lo que un individuo es un concepto puramente moderno y surge en la modernidad, particularmente en el Renacimiento. Pero su desarrollo, podemos decir, su conceptualización más dominante o más definida, la podemos encontrar en el liberalismo del siglo XVII, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en autores propiamente liberales como, por ejemplo, John Locke. Estas concepciones liberales van a convertir al individuo en el principal elemento de la teoría política. En esta teoría política, el individuo se convierte en un elemento fundamental de legitimación social. Si bien antes en las épocas anteriores, por ejemplo en la época antigua, el individuo, o podemos decir el hombre, mejor dicho, se configura en función de sus relaciones comunitarias o en sus relaciones religiosas, por ejemplo, para el pensamiento medieval, en la época moderna el tejido social se va a constituir a partir de la relación o la tensión entre individuo y sociedad y a partir justamente de esta nueva concepción antropológica que es la concepción de individuo. Em, es por eso que el texto dice que en esta teoría el individuo se convierte en elemento fundamental de legitimación social y el individualismo comienza a ser una característica preponderante de las sociedades modernas. Ahora, ¿cómo entiende la sociedad moderna el individuo? El individuo es la configuración antropológica, forma parte de la configuración antropológica moderna y comienza a ser entendido este individuo como titular de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, tanto en la época antigua como en la medieval, el derecho era un sistema jurídico que estaba fundamentalmente orientado al poder que era generalmente detentado por el noble o por el rey. Por lo tanto, el sistema jurídico o el derecho lo tenía fundamentalmente el soberano. O, por ejemplo, eh, la, la oligarquía romana, por ejemplo, ¿sí? De los ciudadanos romanos. Pero a partir de la época moderna, el derecho deja de ser algo puramente objetivo, es decir, conjunto de ordenamiento jurídico de una determinada sociedad, y comienza a ser predicado de los propios sujetos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo tengo derechos, esta idea de que yo tengo derechos es una idea propiamente moderna. Es decir, el derecho es algo que le pertenece al sujeto, cuando antes el derecho era un concepto puramente objetivo, ¿no? Del mismo modo, el individuo también es pensado como un elemento que es independiente de la sociedad. ¿Sí? Es decir, que em, existe una división entre el individuo respecto de el estamento o la familia a la que pertenece, el lugar social que, por ejemplo, se le atribuía dentro de la ciudad, de las sociedades estamentarias de la época medieval. Y también son independientes de, de los lazos sociales que los constituyen, ¿no? Todos estos conceptos de individuos que hoy en día nosotros hemos incorporado, la idea esta de que nosotros somos individuos que tenemos
derechos individuales, que tenemos, que somos sujetos de derechos, es un concepto puramente moderno. Y Mario Heller señala al respecto que en función de esta nueva concepción, este concepto de individuo debió resultarle algo extraño a las concepciones anteriores, a los paradigmas, frente a los paradigmas medievales, por ejemplo, ¿no? Donde uno era alguien o algo en función del estamento o la función social que cumplía dentro de estas sociedades altamente estamentarias. Entonces, frente a esa situación, este concepto de individuo es algo completamente distinto, algo nuevo, ¿no? Y en función de este nuevo modelo, de esta redefinición del concepto de hombre como individuo, también se empiezan a redefinir algunos conceptos que provenían de la tradición. Entre estos conceptos que provenían de la tradición están los conceptos o las ideas de libertad e igualdad. Es decir, que esta idea de libertad e igualdad, que está presente sobre todo en los idearios de la Revolución Francesa en 1789, se encontraban ya estipulados o establecidos previamente en determinadas creencias o en determinadas filosofías que pensaban la libertad e igualdad de distinto modo, ¿no? Por ejemplo, para los pensadores liberales, la libertad tenía que ver con el libre albedrío, este, o el hombre era la igualdad era entendida como imagen y semejanza al creador, por ejemplo. Y en la época moderna, estas nuevas concepciones o la idea de individuo comienza a establecer un concepto de libertad e igualdad relacionado con esta idea propia de individuo como sujeto de derecho totalmente independiente de los lazos sociales y de los lazos comunitarios. Entonces, a partir de aquí es que se empiezan a redefinir estas dos ideas de libertad e igualdad en función de la nueva constitución del orden social y político moderno. ¿De qué manera son redefinidos estos conceptos? En primer lugar, dice Mario Heller, la igualdad se entiende como una igualdad para apropiarse del fruto del trabajo. Se entiende la igualdad como el derecho a la propiedad. No solamente respecto de las cosas, sino también la propiedad respecto de sí mismo, de su vida y de su persona, que excluye a las demás personas y a la sociedad. Es decir, yo no solamente soy entendido como eh, un sujeto que tiene derecho de tener propiedad privada, y ese derecho surge de mi propia capacidad de autodeterminación y de valerme mi propio trabajo, sino que además soy dueño de mí mismo. Antes, previamente, ¿no es cierto? Eh, las personas eran iguales ante Dios, pero existía en la sociedad una desigualdad que tenía que ver con los distintos estamentos, los nobles, los plebeyos y demás. Aquí el concepto de igualdad implica una igualdad fundamentalmente individual. Somos iguales en tanto todos somos individuos y en tanto todos somos dueños de nosotros mismos y del producto de nuestro trabajo y podemos apropiarnos de ese producto de nuestro trabajo. Esto implicaba también la posibilidad de la acumulación ilimitada de la propiedad que puede ser utilizada como capital, ¿no? Entonces, la idea de igualdad se encuentra presente en la primera configuración del concepto de igualdad propio del individuo moderno. En segundo lugar, el concepto de igualdad y de libertad está relacionado con la igualdad de condiciones de autogobernarse, ¿sí? La ruptura de las jerarquías hereditarias y la idea de que nadie gobierna a nadie. O sea, o lo gobierna en función de la autodeterminación propia de los individuos dentro del marco del pacto social. Por eso cuando nosotros pensamos al individuo como fundamentalmente libre, en la época moderna, hacemos referencia fundamentalmente al concepto de autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? La capacidad de establecer nuestras propias leyes, la capacidad de elegir a nuestros representantes, la capacidad de elegir el mejor sistema jurídico. En función de ello, esta igualdad de condición eh, configura
también a la propia sociedad y al marco normativo que la rige. Eh, y además implica justamente la posibilidad de que yo decido no solamente quién me gobierna, sino que yo también decido sobre mí mismo, ¿no? En tercer lugar, la igualdad de condiciones para acceder a las riquezas. Por lo tanto, si existen diferencias, piensa el pensamiento moderno, estas diferencias pueden ser referidas al mérito. Y eso, dice Heller, termina por legitimar ciertas desigualdades en las cuales no se producen en definitiva por las diferencias de casta entre nobles y campesinos, sino que está necesariamente fundamentada en las desigualdades respecto de la posibilidad de trabajar o no, ¿sí? Eh, el problema que señala Heller respecto a esta concepción es que legitima ciertas desigualdades sociales y económicas, porque generalmente se atribuye esta desigualdad, que muchas veces es estructural, solamente al mérito del individuo, es decir, convierte los problemas sociales, las diferencias sociales, las desigualdades, en producto o en responsabilidad puramente individual y no social. Eh, Esto nos permite empezar a dilucidar algunos elementos fundamentales de este concepto de individuo que surge en la época moderna. En primer lugar, la idea de individuo como propietario, es decir, que el ser humano es un individuo que se caracteriza fundamentalmente por ser propietario tanto del fruto de su trabajo, de la propiedad que tiene, hereda o comercia, como de sí mismo, ¿no? De sí mismo, de su cuerpo, de sus propias decisiones. En segundo lugar, la idea de igualdad de condiciones para obtener sus bienes. Y en tercer lugar, la legitimación de la desigualdad fundamentada en esta igualdad formal, ¿sí? Estos elementos empiezan a constituirse en pos del concepto de individuo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un nuevo ordenamiento social, una nueva forma de legitimación social, que en la medida en que tiene este conjunto de problemas estructurales, en definitiva se legitiman a partir de estas caracterizaciones que se van haciendo respecto del concepto de individuo. Ahí, por ejemplo, vemos en la viñeta cómo el concepto de individuo empieza a convertirse en dominante y cómo, en cierta manera, se legitiman ciertas desigualdades sociales o económicas, ¿no? Es decir, bueno, la persona es pobre porque quiere, o esta idea de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro, que son conceptos que se van instalando en la época moderna y que forman parte del sentido común, pero que ya veremos más adelante también terminan siendo algo problemáticos. Mario Heller también realiza una breve caracterización del individuo propietario. Dice Heller que una de las características fundamentales del individuo propietario es que los individuos son libres de la autoridad del otro, que los individuos son libres de toda relación, excepto aquella a la que hayan entrado por propio interés. Generalmente entendemos que el individuo no le debe nada a la sociedad, em, que son libres de alienar su capacidad de trabajar, pero no su persona, diferente al esclavo, por ejemplo, de la época medieval, y también existía esclavitud en la época eh, moderna, desgraciadamente. La sociedad es resultado de relaciones entre propietarios. Esto implica pensar la sociedad como un conjunto de relaciones mercantiles. Se piensa a partir del interés, de la ganancia, de la pérdida, de la conveniencia o de la inversión. Es decir, las relaciones sociales se van tejiendo en función de relaciones mercantiles entre individuos que compiten en una especie de sociedad de mercado. Se entiende generalmente la libertad como libertad individual, solo limitada por la libertad de otro individuo. Esto generalmente genera tensiones. Esto es importante porque generalmente nosotros tendemos a pensar la libertad solamente en estos términos cuando tanto en la tradición antigua, medieval, como en la propia tradición moderna existen concepciones de carácter filosófico, antropológico, que piensan libertad de otro modo. Y la libertad no solamente es libertad individual, sino que hay
modos de interpretar la libertad, como por ejemplo la libertad kantiana, que piensa que uno es libre no como individuo, sino como sujeto fundamentalmente universal, ¿no? Es decir, cuando sigue la ley moral, que es justamente una ley universal de la razón, ¿no? Em, 7. En función de salvaguardar el límite, los individuos admiten la construcción de la sociedad política. Esto implica una nueva tensión entre compulsión y libertad, ¿sí? Pensemos que generalmente el individuo es el supuesto principal en el cual se constituye todo ordenamiento social y político, por lo cual la construcción de la sociedad política va a ser simplemente la suma de estos intereses individuales que conforman un pacto y construyen la sociedad. Y esto implica definitivamente esta idea de que eh, la sociedad es una una especie de consenso entre individuos, una especie de pacto que nosotros desarrollaremos más adelante. Del mismo modo, la oferta y la demanda rigen la sociedad. Los que no tienen propiedad pueden ofrecer la fuente de la riqueza, que es el trabajo. 9. El criterio que supera los intereses individuales termina siendo, en definitiva, el cálculo utilitario. Es decir, que yo simplemente voy a pensar en función de la conveniencia o no de mis acciones, en función de mi propio interés individual, y es el propio interés individual el que conforma o el que forma, en definitiva, la propia sociedad. Y esto termina generando una moralidad de mercado que muchas veces no es problemática, sobre todo para la moral humanista, que no piensa al ser humano como un medio, sino fundamentalmente como un fin. Entonces, estas características del individuo propietario se van como instalando en la sociedad moderna y comienzan a ser hegemónicas, comienzan a ser dominantes. Este proceso obviamente viene acompañado de este proceso de carácter cultural, social, este, viene acompañado por un proceso de carácter económico, eh, que tiene que ver con el sistema económico que se va a ir instalando en la época moderna, que es el propio capitalismo, ¿no? En un principio, en el primer capitalismo, el individuo es entendido fundamentalmente como un empresario, ¿no? Es decir, como aquel que justamente por su propia autodeterminación, por su propio trabajo, eh, se apropia de la naturaleza, la transforma y convierte esa naturaleza y le da a esa naturaleza un valor que él mismo trabaja y tiene las características fundamentales de ese trabajador errativo, ascético, con un sentido compulsivo hacia el deber, ¿no? Tiene que ver mucho con esta especie de eh, trabajo, esfuerzo propio de la ética protestante. Hay un texto de Max Weber que se llama La ética protestante y el origen del capitalismo, que trata justamente acerca de la relación entre este concepto de individuo como eh, trabajador, como empresario de sí, y esta idea de que en la medida en que trabaja, de esa manera glorifica y hace la obra que el propio Dios le encomendó, ¿no? Este individuo empresario que en cierta manera es abnegado, ¿no? Que es capaz de producir su propia riqueza, sacrifica su satisfacción inmediata en función de siempre ambiciones futuras, es decir, finalmente se autoexplota a sí mismo, trabaja para llevar a cabo sus metas individuales y domina la naturaleza para darle un valor, ¿no? Es decir, como una especie, bueno, para ustedes son muy jóvenes, pero en mi época existía una serie que se llamaba La Familia Ingalls, donde el concepto de individuo empresario está muy presentado, está muy bien representado por este personaje que era Charles Ingalls, que trabajaba y buscaba mantener su propiedad, y bueno, y venía el granizo, igual luchaba, etcétera, por justamente mantener esa propiedad individual. Sin embargo, este individuo empresario, a medida que se va transformando el capitalismo, da lugar a otra figura del individuo que es el individuo ingeniero. ¿Qué sucede cuando el capitalismo comienza a convertirse en un capitalismo monopólico o un capitalismo mundial? Esta idea del comerciante individual o el emprendedor comienza a perder, digamos, protagonismo porque termina siendo absorbido por un sistema
económico que no le permite competir en igualdad de condiciones frente a los monopolios de mercado y el individuo deja de ser justamente este empresario que puede valerse por sí mismo y tiene que incorporarse dentro de este sistema económico mundial. Es por eso que el individuo ya deja de ser un empresario de sí mismo y tiende a estar encasillado en asociaciones, grupos o organizaciones donde se reprime o absorbe justamente la individualidad y finalmente ese futuro deja de pertenecerle, es decir, deja de ser el cultor de su propia, de sí mismo, de su propia propiedad y termina siendo determinado por las fuerzas impersonales del mercado cumpliendo una función meramente instrumental dentro de ese sistema mercantil, ¿no? Y es por eso que se le llama ingeniero. ¿Por qué es ingeniero? Porque lo que hace es ajustar los engranajes o formar parte de esa gran maquinaria del capitalismo en el cual él cumple una función puramente mediática, o sea, se convierte en un mero instrumento de esa maquinaria que él necesita necesariamente eh, hacer funcionar. El mercado generalmente está ordenado científicamente y el individuo simplemente tiene que cumplir esa función dentro del mercado. Esto lleva a una discusión acerca de, bueno, ¿qué sucede con el individuo en la sociedad moderna? Es decir, ¿pierde finalmente el individuo esa su individualidad? ¿Pierde esa caracterización del individuo que vimos recién su verdadero sentido? ¿O esta nueva forma del individuo ingeniero genera nuevas tensiones, nuevas concepciones del individuo que persiste, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, el concepto de individuo sigue teniendo una importancia decisiva dentro de nuestras propias concepciones, las concepciones que tiene uno mismo respecto de lo que es o de lo que hace, ¿no? Tendemos a pensar que somos individuos libres, ¿no es cierto? Y demás, pero ¿hasta qué punto somos libres si estamos, en definitiva, formando parte de una maquinaria que nos obliga necesariamente a funcionar de determinada forma y no de otra, ¿no?